El movimiento ya se produjo, y aunque muchos todavía no lo entienden, podría marcar un antes y un después en el equilibrio militar del Medio Oriente. El despliegue del USS Trípoli no es un evento rutinario ni una simple rotación de fuerzas. Este tipo de buque no se mueve sin motivo, y mucho menos hacia una de las regiones más volátiles del planeta. Cada kilómetro que recorre, cada escolta que lo acompaña, cada aeronave que transporta, responde a un cálculo estratégico de alto nivel. Durante más de una semana, este grupo naval cruzó océanos desde Asia hasta posicionarse en una zona donde las tensiones con Irán no han dejado de escalar. No estamos hablando de una crisis aislada, sino de una acumulación de fricciones que incluyen ataques indirectos, presión económica, amenazas sobre rutas energéticas y un pulso constante por el control del estrecho de Hormuz. Y aquí es donde todo empieza a encajar. El Trípoli no llega solo. Llega con un grupo expedicionario completo, con capacidad de operar de forma autónoma, sin depender de bases terrestres. Esto es clave, porque en un escenario donde las bases en tierra pueden ser vulnerables a misiles o sabotajes, la movilidad se convierte en supervivencia y en ventaja táctica. Pero lo más importante no es su presencia. Es su significado. Cuando Estados Unidos despliega un buque de asalto anfibio, está enviando una señal clara: tiene la capacidad, y potencialmente la intención, de proyectar fuerza directamente sobre territorio enemigo. No se trata solo de defender rutas marítimas o escoltar petroleros. Se trata de poder ejecutar operaciones ofensivas desde el mar, con precisión, rapidez y sin previo aviso. Esto cambia completamente la naturaleza del conflicto. Porque hasta ahora, la tensión con Irán se había mantenido en una zona gris: ataques indirectos, guerra económica, presión diplomática. Pero la llegada del Trípoli introduce una nueva variable: la posibilidad real de una acción directa. Y aquí surge la pregunta que nadie puede ignorar. ¿Estamos viendo una medida de disuasión, o el primer paso hacia una operación militar? La historia nos ha enseñado que estos despliegues rara vez son improvisados. Detrás de cada movimiento hay semanas o meses de planificación, inteligencia y escenarios posibles. El Trípoli no está ahí para esperar. Está ahí porque ya se ha considerado que podría ocurrir. Y si algo sucede, este buque será uno de los primeros en actuar. A primera vista, muchos cometen el mismo error: creen que el USS Trípoli es simplemente una versión más pequeña de un portaaviones. Pero esa percepción es engañosa y peligrosa. Porque aunque comparte ciertas características visuales, como su cubierta plana o la capacidad de operar aeronaves, su función es completamente distinta. Un portaaviones clásico está diseñado para proyectar poder aéreo a gran escala, controlar el espacio aéreo y lanzar ataques a distancia. Es una herramienta estratégica de dominio. El Trípoli, en cambio, está diseñado para algo mucho más directo, mucho más físico, mucho más inmediato. Es un buque de asalto anfibio. Y eso significa que su misión principal no es solo atacar, sino llevar la guerra directamente a la costa enemiga. A diferencia de un portaaviones, que opera a distancia segura, el Trípoli está pensado para acercarse al teatro de operaciones, posicionarse frente a territorio hostil y convertirse en el punto de lanzamiento de una invasión. Y aquí es donde entra su verdadera capacidad. Dentro de su estructura no solo hay aeronaves. Hay tropas. Hay vehículos. Hay sistemas logísticos completos que permiten sostener una operación en tierra desde el mar. Además, cuenta con una cubierta inundable interna, conocida como Wild Duck, que permite desplegar embarcaciones de desembarco directamente hacia la costa. Esto significa que puede atacar desde dos frentes simultáneos: desde el aire y desde el mar. Pero hay un tercer elemento que lo hace aún más peligroso: la flexibilidad. El Trípoli puede adaptarse en tiempo real. Puede operar como base aérea, como plataforma de asalto, como centro logístico o como elemento de disuasión. No necesita cambiar de misión. Puede hacer todo al mismo tiempo. Y eso, en un conflicto moderno, es una ventaja decisiva. Especialmente en una región como el Golfo Pérsico, donde las distancias son cortas, las amenazas son múltiples y el tiempo de reacción es crítico. Porque en ese entorno, no gana el más fuerte. Gana el que puede actuar primero.
Y el Trípoli está diseñado exactamente para eso. Para ser el primero en llegar. Y el primero en golpear. Para entender por qué la llegada del USS Tripoli es tan relevante, hay que dejar de pensar en él como un barco, y empezar a verlo como lo que realmente es, una base militar completa en movimiento. No depende de aeródromos. No necesita puertos. No requiere infraestructura local. Todo lo que necesita para operar, combate, logística, mantenimiento, inteligencia, viaja dentro de su casco. Esto le da una ventaja estratégica enorme en un escenario como el Golfo Pérsico, donde cualquier base en tierra puede ser objetivo de misiles balísticos o drones. Mientras las instalaciones fijas pueden ser localizadas y atacadas, el Trípoli se desplaza, cambia de posición y mantiene la incertidumbre sobre su ubicación exacta. Pero lo más importante no es solo su movilidad, sino su autonomía. Puede sostener operaciones durante días o incluso semanas sin apoyo externo directo. Esto incluye la capacidad de lanzar ataques aéreos, desplegar tropas, evacuar heridos, rearmar aeronaves y coordinar operaciones en múltiples dominios al mismo tiempo. En otras palabras, puede iniciar y mantener un conflicto sin necesidad de una red de apoyo inmediata. Y eso cambia completamente la ecuación. Porque en un escenario donde el tiempo es crítico, el primer actor que logra establecer presencia efectiva tiene una ventaja decisiva. El Trípoli permite exactamente eso. Proyectar poder sin esperar permisos, sin depender de aliados y sin exponerse innecesariamente. Además, su presencia introduce una capa de presión constante. No necesita atacar para influir. El simple hecho de estar ahí obliga al adversario a reaccionar, redistribuir recursos, reforzar posiciones y prepararse para un escenario que puede o no materializarse. Esa incertidumbre es, en sí misma, una herramienta estratégica. Porque obliga al enemigo a gastar energía, tiempo y recursos, incluso sin que se dispare un solo tiro. Y mientras eso ocurre, el Trípoli sigue ahí, moviéndose, observando, esperando. Dentro del USS Tripoli hay un elemento que redefine completamente su capacidad ofensiva, el F-35B. No es un caza cualquiera. No es simplemente otra aeronave de combate. Es una plataforma diseñada para operar en entornos donde otros aviones no pueden sobrevivir. Su principal ventaja no es la velocidad ni la potencia de fuego. Es la invisibilidad. Gracias a su diseño furtivo, el F-35B puede penetrar sistemas de defensa aérea avanzados con una probabilidad de detección significativamente menor. Esto le permite realizar misiones de ataque, reconocimiento y supresión de defensa sin ser interceptado con facilidad. Pero eso no es todo. A diferencia de otros cazas, el F-35B puede despegar en distancias muy cortas y aterrizar verticalmente. Esto significa que no necesita pistas largas ni bases convencionales. Puede operar directamente desde el Trípoli, lo que convierte al buque en una plataforma aérea altamente flexible. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado. Porque un buque equipado con F-35B no solo puede atacar, puede hacerlo sin previo aviso. Puede posicionarse fuera del alcance inmediato de ciertas defensas, lanzar sus aeronaves y ejecutar operaciones antes de que el enemigo tenga tiempo de reaccionar. Esto reduce el margen de respuesta del adversario a minutos o incluso segundos. Además, el F-35 no opera solo como un caza. Funciona como un nodo de información. Recoge datos, los procesa y los comparte en tiempo real con otras unidades. Esto permite coordinar ataques más precisos, identificar amenazas antes de que se materialicen y ajustar estrategias en pleno desarrollo de la operación. En un conflicto moderno, la información es tan importante como el fuego. Y el F-35B combina ambos. Por eso, cuando el Trípoli despliega este tipo de aeronaves, no está simplemente aumentando su capacidad ofensiva. Está elevando el nivel del conflicto. Porque introduce una herramienta que no solo golpea, sino que ve antes de que otros puedan reaccionar. Más allá del despliegue militar, hay un objetivo que explica todo lo que está ocurriendo. No es ideológico. No es simbólico. Es económico y estratégico. El control del estrecho de Hormuz. Por este estrecho pasa una parte significativa del petróleo que abastece al mundo. Cada día,
millones de barriles cruzan ese punto estrecho entre Irán y Omán. Si esa ruta se interrumpe, el impacto no se limita a la región. Se siente en todo el planeta. Precios de energía, mercados financieros, cadenas de suministro, todo se ve afectado. Y eso convierte al estrecho en uno de los puntos más sensibles del sistema global. En este contexto, cualquier amenaza sobre su operatividad se convierte en una crisis internacional. Y ahí es donde entra el Trípoli. Su presencia no necesariamente indica una invasión a gran escala. Indica preparación para garantizar que esa ruta permanezca abierta. Incluso si eso implica el uso de la fuerza. Porque si el flujo energético se detiene, la presión sobre Estados Unidos y sus aliados aumenta rápidamente. Y en ese escenario, la inacción no es una opción. Esto redefine la lógica del conflicto. Ya no se trata solo de confrontación directa con Irán. Se trata de asegurar un punto crítico del sistema global. Y eso justifica, desde una perspectiva estratégica, el despliegue de activos como el Trípoli. Porque en este juego, quien controla el flujo, controla la estabilidad. Cuando se habla de posibles objetivos, la atención se centra en dos puntos específicos, Karj y Hormuz. No son territorios grandes. No tienen grandes ciudades ni poblaciones masivas. Pero su valor estratégico es enorme. La isla de Karj es clave para las exportaciones petroleras de Irán. Gran parte del crudo del país pasa por ahí antes de salir al mercado internacional. Por otro lado, la isla de Hormuz está directamente vinculada al control del estrecho. Controlar estas islas no significa conquistar territorio por prestigio. Significa alterar el equilibrio económico y militar de toda la región. Y aquí es donde el USS Trípoli encaja perfectamente. No está diseñado para ocupar países enteros. Está diseñado para capturar puntos clave. Operaciones rápidas, precisas, con objetivos limitados pero impacto desproporcionado. Un desembarco bien ejecutado podría neutralizar defensas, asegurar posiciones estratégicas y cambiar la dinámica del conflicto en cuestión de horas. Pero también implica riesgos. Porque cualquier intento de tomar estas islas sería visto como una escalada directa. Y eso podría desencadenar una respuesta inmediata. Por eso, cada movimiento se mide con extremo cuidado. Porque en este escenario, una pequeña isla puede desencadenar una gran guerra. Dentro del USS Trípoli no solo hay tecnología avanzada, hay hombres entrenados específicamente para entrar en combate en las condiciones más complejas posibles. Se trata del 31º MEU, una unidad expedicionaria de marines compuesta por aproximadamente 2.200 efectivos. Pero reducirlos a un número sería un error. Lo que realmente los define es su capacidad de actuar sin preparación prolongada, sin despliegues masivos y sin margen de error. Este tipo de unidad está diseñada para responder a crisis en cuestión de horas. No necesitan semanas para movilizarse ni una infraestructura extensa para operar. Llegan, ejecutan y se retiran si es necesario. Su entrenamiento abarca múltiples escenarios: combate urbano, operaciones anfibias, inserción aérea, rescate de rehenes y control de puntos estratégicos. No son fuerzas pensadas para guerras largas, sino para momentos decisivos. Y eso es exactamente lo que representa su presencia en el Medio Oriente. Porque cuando una unidad como esta es desplegada, no se espera que permanezca inactiva indefinidamente. Está ahí porque existe la posibilidad real de que sea utilizada. Además, su integración con el Trípoli les permite operar con una flexibilidad que pocas fuerzas en el mundo tienen. Pueden ser insertados por aire mediante helicópteros o con vertiplanos, o por mar utilizando embarcaciones de desembarco. Esto significa que pueden atacar desde múltiples direcciones, adaptándose al terreno y a la situación en tiempo real. Pero hay un detalle clave. No actúan solos. Cada operación que ejecutan está respaldada por inteligencia, apoyo aéreo y cobertura naval. Esto multiplica su efectividad y reduce significativamente su vulnerabilidad. En otras palabras, no son simplemente tropas. Son una herramienta de precisión. Y cuando están posicionadas tan cerca de un punto crítico, es porque alguien está considerando seriamente la posibilidad de utilizarlas. A pesar de toda la tensión,
Es importante entender que el escenario más probable no es una invasión total de Irán. Ese tipo de operación requeriría una movilización mucho mayor, alianzas más amplias y una preparación que no pasa desapercibida. Lo que sí encaja con el despliegue actual es un escenario mucho más limitado, pero igualmente significativo. Una operación quirúrgica. El USS Tripoli está diseñado precisamente para ese tipo de misiones. No necesita conquistar grandes territorios. Su función es intervenir en puntos clave, alterar el equilibrio y retirarse si es necesario. Esto podría implicar asegurar una isla estratégica, neutralizar instalaciones específicas o garantizar la libre navegación en el estrecho de Hormuz. El proceso sería rápido. Primero, ataques aéreos para debilitar defensas. Luego, inserción de marines en puntos críticos. Finalmente, consolidación del objetivo y establecimiento de control. Todo esto podría ocurrir en cuestión de horas. Y eso es lo que hace este escenario tan delicado. Porque al ser una operación limitada, puede parecer controlada. Pero incluso una acción puntual puede generar una reacción en cadena. Irán podría responder. Otros actores podrían involucrarse. Y lo que comienza como una intervención táctica podría escalar rápidamente. Por eso, aunque el escenario sea limitado, el riesgo no lo es. Y esa es la paradoja. Cuanto más precisa es la operación, más impredecibles pueden ser sus consecuencias. No todo despliegue militar termina en combate. De hecho, en muchos casos, el objetivo principal es evitar que el combate ocurra. La presencia del USS Tripoli también puede interpretarse como una herramienta de presión estratégica. Un mensaje claro enviado sin necesidad de palabras. El liderazgo de Donald Trump ha demostrado en múltiples ocasiones que combina presión militar con negociación. En este contexto, mover un activo como el Trípoli no es solo una preparación para la guerra, es una forma de influir en el comportamiento del adversario. El mensaje es simple. Tenemos la capacidad. Estamos en posición. Podemos actuar. Y muchas veces, eso es suficiente. Porque obliga al otro lado a tomar decisiones bajo presión. A considerar escenarios que antes no eran inmediatos. A calcular riesgos que ahora son más reales. Este tipo de estrategia busca cambiar el comportamiento sin disparar un solo tiro. Pero tiene un límite. Si la presión no produce resultados, entonces la opción militar deja de ser una amenaza. Y se convierte en una posibilidad real. Y en ese punto, el margen de maniobra se reduce drásticamente. En escenarios de alta tensión, el mayor peligro no siempre es una decisión deliberada. A veces, es un error. Un mal cálculo. Una interpretación equivocada. Una reacción demasiado rápida. La presencia del USS Tripoli en una zona tan sensible aumenta el número de variables en juego. Más unidades, más sistemas, más posibilidades de interacción. Y cada interacción es una oportunidad para que algo salga mal. Irán, por su parte, no es un actor pasivo. Cuenta con misiles, drones, fuerzas navales rápidas y una red de aliados en la región. Tiene la capacidad de responder de forma asimétrica, lo que complica aún más cualquier escenario. Esto significa que incluso una acción defensiva puede ser interpretada como ofensiva. Y ahí es donde surge el riesgo real. No de una guerra planificada, sino de una escalada accidental. Porque en un entorno donde todos están preparados para reaccionar, el tiempo entre acción y respuesta es mínimo. Y cuando ese tiempo desaparece, también lo hace el espacio para la diplomacia. El USS Tripoli no opera en aislamiento. Forma parte de un sistema más amplio que incluye destructores, submarinos y apoyo aéreo. Este conjunto crea una estructura de poder considerable, pero no absoluta. Porque del otro lado existe una capacidad de disuasión que no puede ser ignorada. Irán no necesita igualar a Estados Unidos en tecnología o tamaño. Su estrategia se basa en complicar, desgastar y responder de forma indirecta. Esto genera un equilibrio inestable. Ninguna de las partes quiere escalar, pero ninguna quiere parecer débil. Y en ese punto, cada movimiento se convierte en un mensaje. Cada despliegue, cada patrulla,
cada maniobra es interpretada, analizada y respondida. Esto mantiene la tensión en un nivel constante. Un equilibrio donde no hay guerra abierta. Pero tampoco hay paz real. Y en ese tipo de equilibrio, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede inclinar la balanza. A estas alturas, todos los elementos están en su lugar. El USS Tripoli está desplegado. Los marines están preparados. Los objetivos han sido analizados. Los escenarios han sido contemplados. No falta capacidad. No falta planificación. Falta una decisión. Y esa decisión no es técnica. Es política. Porque cruzar ese umbral significa aceptar las consecuencias. No solo militares, sino económicas, diplomáticas y estratégicas. Por ahora, el sistema se mantiene en equilibrio. Pero es un equilibrio frágil. Y la historia ha demostrado que en situaciones como esta, los cambios no siempre son graduales. A veces, ocurren de golpe. En cuestión de horas. Y cuando eso sucede, lo que hoy es una posibilidad se convierte en realidad. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Estamos ante una demostración de fuerza? ¿O ante el preludio de una operación real? Escribe tu opinión en los comentarios. Y suscríbete a Tensión Mundial. Porque cuando esto avance, vas a querer entenderlo antes que los demás.